sobre los trabajos que se solicitan y muchos de ustedes no están cumpliendo. Entonces, vamos a aclarar ese pequeño detalle o impasse, se podría decir. Primero quisiera escuchar qué inconveniente presentan ustedes para presentar en el momento que se solicita el trabajo. Buenas tardes, profesor. Disculpe, le escuché hablar sobre un inconveniente de un trabajo. Recién acabo de ingresar. Me gustaría saber qué inconveniente, cuál es el tema. Buenas tardes, Pamela. Lo que quería escuchar es el inconveniente que presentan muchos de ustedes para presentar en el momento adecuado sus trabajos. Quisiera saber de todos, en realidad, si presentan algún inconveniente, cuál es el inconveniente que tienen para presentar los trabajos. ¿Algún otro inconveniente por parte de ustedes?
Bueno, viendo que solamente una persona me esté presentando un inconveniente, creo que todo está claro entre nosotros sobre el tema de la presentación de sus trabajos. Entonces, les vuelvo a recalcar, la presentación de los trabajos tiene que ser puntuales. Es como cuando ustedes van a dar examen, el examen se da a una hora exacta y todos tienen que entrar a esa hora, si no, no dan examen. Lo mismo ocurre con los trabajos. Los trabajos ustedes tienen que presentar en el momento que se necesita, porque fuera del tiempo ya no es, ya no es factible que ustedes estén presentando fuera de hora. Ese es Profesor, buenas tardes. Disculpe que la interrumpa. ¿Me sí, escucha, profesor? sí, Eh, yo tuve, yo tuve un inconveniente en una tarea que enviar. Lo envié mucho antes, pero me confié en que enviaría rápido pero el internet estaba un poco lento y se demoró. Y le había tomado captura, todo, porque ya había, ¿cómo se llama? Presentido que se iba a demorar un poco. Y fue después de la hora, 8 minutos nada más. Y le enseñé por WhatsApp con captura, que lo envié, que supuestamente lo envié antes, pero llegó después. gracias, Diego. ¿Alguien más, por favor, por ahí que me pueda levantar la mano? ¿Tiene algún otro inconveniente parecido? Por favor, es el momento de hablar. Después no quiero tener ningún inconveniente con nadie. Profesor, buenas tardes. Profesor. Sí, buenas tardes. No, o sea, le quería, como la vez pasada le llamé y le dije personalmente, en mi caso hay veces un poco que falla la señal y, y demora en mandar el internet, pero en este último trabajo, pero sí logro mandarle a tiempo, pero en este último trabajo que se dejó un poquito que se me, o sea, detrás de mi celular estaba malogrado y tuve que llevarlo al técnico y lo recogí recién el lunes en la tarde y me puse al día, ¿no? Ya muy tarde me enteré, o sea, sobre las tareas y ya le mandé la tarea, o sea, sobrepasado de la hora, o sea, ese fue mi inconveniente mío. Gracias. ¿Alguien más que tenga otro inconveniente parecido? Por favor, todos conecten su cámara.
Cámara de Mariluz, Milio, Rosa Gamero, Rosa Digna, Jennifer Chutaya, Dora Choquecota. Rosa Gamero, Dora Choquecota. Diego Condori. Creo que Diego sí estaba conectado. Profe, mi cámara- Ya chicos, vamos a seguir con la misma temática en evaluación oral. Los que no responden al llamado, automáticamente se les voy a sacar del aula. ¿Ok? Porque creo que nos tomamos el debido tiempo para poder estar en clases y le doy un agradecimiento muy especial a aquellas personas que están ahorita laborando y a pesar de eso también están presentes acá en clases haciendo un esfuerzo, de repente incomodando sus horarios laborales, pero hacen un esfuerzo por estar en el aula. Les agradezco mucho a ellos también y en realidad a todos, porque todos tenemos muchas cosas que hacer y les agradezco el tiempo que se dan para estar en clases. Ya, ahora sabiendo que los inconvenientes que ustedes tienen, les indico lo siguiente. Todas las personas que, si se les solicita los trabajos que presenten en una hora determinada, en un día determinado, por eso les doy con anticipación para que puedan realizar sus trabajos. Chicos, ya pueden desconectar su cámara, gracias. Ya, sabiendo los inconvenientes que tienen ustedes, yo les indico a aquellas personas que tienen inconveniente que no han podido revisar porque tienen falla en su internet, está mal el celular, una serie de inconvenientes que a veces se presentan. Muchas veces algunos trabajos nos piden que presenten ustedes con el ánimo de que ustedes también se puedan orientar y puedan entrar a la siguiente clase ya sabiendo un poco del tema. Ahora, si dentro de esto muchos por problemas que no sabemos que van a suceder, exprésenlo. Es más, creo que la directora del instituto hizo un esfuerzo para que también puedan acceder los alumnos que no pueden asistir a clases para que lo revisen en otro horario distinto a la clase normal. Ahora, como ustedes tienen esa facilidad de poder revisar, al menos considero de que como estudiante o como persona interesada del tema, pues busco los medios para que me puedan dar el alcance. Tengo un teléfono celular, llamar a un compañero, por favor me puedes decir los alcances de la clase para poder hacer, porque eso es la dedicación que ustedes le tienen que poner a todos los temas que se ve.
Entonces, no podemos estar con el tema de que precisamente para ese trabajo se malogró el celular. Precisamente cuando va a presentar el trabajo y presentan tarde, la señal estaba débil en ese momento, justo en ese momento. Hay muchas personas que me han mandado mensajes indicando de que están en sus labores y, y con fundamento me han sustentado que la hora que ellos se les ha pedido, entonces no era factible porque estaban en temas laborales. De ese modo, era la única ocasión que les iba a pedir para que presenten ese mismo día los trabajos, porque eran trabajos ya pasados. Ahora, dentro de estos trabajos que ya se han pasado, que eran para que los tengan ya ustedes almacenados, y les pido a todos, por favor, que esos trabajos lo impriman y lo pongan en su portafolio, porque eso ha sido el acuerdo que al final del curso se va a revisar el portafolio de todos ustedes, ¿ya? Hay muchas personas que veo que le ponen bastante dedicación a sus trabajos, son muy, muy dedicados, le ponen mucho esmero, pero hay personas que algunos trabajos, no sé si llamarlo trabajos, porque me presentan un escrito de una sola hoja, que en una sola hoja va todo el trabajo, no tienen ni siquiera carátula, no tienen ni siquiera bibliografía. Entonces, esos trabajos no los voy a considerar, chicos, porque no es la manera para tener un trabajo que han tenido con mucha anticipación, mucha antelación para que lo puedan presentar y me presenten de esa manera, ¿ya? Así que esos trabajos no los voy a considerar. Desde hace un buen tiempo creo que ustedes saben cómo es la temática del curso, al menos con mi persona, las exigencias que tienen para presentar sus trabajos. Y muchas veces les dije cómo es un trabajo monográfico, perdón, y cómo es un trabajo solamente para presentar algunos conceptos. ¿Ok? De igual modo, también la semana pasada les dije, todo trabajo que encuentre y tenga el mismo contenido exactamente igual, tengan por seguro que a esas 2 o 3 o 5 personas que han hecho de lo mismo, los voy a considerar la misma nota. Y no es una buena nota, porque no creo que 5 personas o 2 personas piensen de la misma manera para realizar un trabajo. Por eso les digo, un trabajo se trata de buscar información para que ustedes tengan el conocimiento y saquen su propio resumen. ¿Ya? Estaba mirando a grosso modo algunos trabajos y veo que no tienen las pautas que se han puesto al inicio de cómo es un trabajo monográfico. Uno lo hacen de una u otra forma y no es uniforme. Por eso les decía la clase pasada, ustedes ya van a salir, muchos de ustedes van a salir del instituto, ¿y cómo va a ser para que hagan su tesis monográfica? Se van a tener muchos problemas. ¿Por qué? En una tesis monográfica, ustedes prácticamente van a realizar todo el trabajo y dentro de todo el trabajo, pues ese es tu carta de presentación. Tú eres la persona que vas a dedicarte en hacer tu propio trabajo con todos los alcances y los pormenores y tú tienes que saber de la A a la Z el contenido de sus trabajos. No solamente un copy-paste y adiós, gracias, ¿qué será esta información? Y no sé qué, ¿para qué he puesto esa palabra? No lo sé. Es por eso que se les exige bastante con el tema de los trabajos. Entonces, yo les pido a todas esas personas que sean un poco más dedicadas en hacer un buen trabajo. Porque si lo vamos a hacer por presentar, escucha, ténganlo en cuenta que las personas en algún momento les van a exigir que hagan una elaboración de un documento y como no tienen mucho conocimiento de la redacción, van a hacer un copy-paste y ¿qué tal la usar mal? Y ustedes no han tenido la noción adecuada para poder redactar un buen documento. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo todos?
Sí, profesor. Creo que los demás compañeros se han quedado dormidos o no sé si han escuchado o de repente la señal está baja para volver a repetir, pero quiero que esto quede claro, chicos. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Podría explicar otra vez? Porque con mi señal está muy poco lenta, se le escucha entrecortado. Creo que estaba hablando acerca de la presentación de los trabajos, si no me equivoco. Sí, sí. No, Ya, lo que les estaba diciendo es lo siguiente, que todas las personas que realizan sus trabajos realicen de manera que sea auténtica sus trabajos. Que ustedes se empapen de todo el tema del trabajo, que sepan bien el contenido de su trabajo, porque más adelante ustedes cuando realizan el trabajo de la tesis monográfica, muchas veces no lo van a poder redactar, porque solamente se han dedicado a hacer un copy-paste y poco han hecho un análisis de su propio contenido. Por ejemplo, ¿por qué nos piden a nosotros en las universidades realizar tesis? Porque la tesis es un proyecto que tú mismo elaboras. Tú eres el dueño de tu proyecto y tú tienes que fundamentar la idea que tienes plasmado para aportar a tu carrera. Por ejemplo, ustedes en algún momento van a realizar ese trabajo y eso es su carta de presentación para que en algún momento ustedes puedan acceder a un buen trabajo o a un buen puesto. Digamos, lamentablemente la época de la pandemia nos ha frustrado a muchas personas a realizar muchos objetivos a nivel de, como docentes, con ustedes. No nos podemos ver, no se puede realizar actividades, no se puede compartir, no se puede indicar mejor las ideas que se tienen para ustedes. Pero sin embargo, a través del WhatsApp, del teléfono, muchas personas, muchos de ustedes a veces me llaman haciéndome muchas consultas. Yo con todo el gusto del mundo los atiendo. Pero cuando son para que me justifiquen que no he podido presentar por esto, por lo otro, que mi internet se ha ido, entonces seamos un poco más coherentes con lo que nosotros queremos o tenemos. Y vuelvo a la primera parte que les dije. Como estudiante yo tengo que estar viendo cuáles son los alcances de mi curso, de todos los cursos en realidad, porque eso va a ser mi carrera más adelante. Y si no estoy al tanto de esos temas, pues vamos a estar con problemas, como que, ¿qué se hizo la clase pasada? O lo que pasa a veces aquí en el aula, se llama para que intervenga alguien y esa persona nunca contesta. Y es un detalle de que sucede, no sé si se ocurrirá en las demás clases, pero como les dije, la temática es de que si se les llama para intervención oral y no contestan, automáticamente yo les voy a sacar del aula. Así que eso creo que está más que claro durante este semestre conmigo. Y de esa manera, chicos, yo les pido, esmérense en hacer un buen trabajo y que ustedes sepan el contenido de su trabajo. Y si no, vamos a tener más adelante muchos problemas. Porque imagínense, ¿quién no quiere ser auténtico con sus temas, con sus cosas? Me imagino que muchos de ustedes quieren sobresalir más que los demás. Entonces, ustedes desde ahora ya se están formando para poder ser unas personas con ciertas características. Por ejemplo, sin menospreciar los demás trabajos de todo el mundo, siempre hay alguien, por ejemplo, destaca. Y recuerdo, tiene muy buenos trabajos y se dediquen a hacer su trabajo, a ver, y en algún momento este tipo de temas pues destacan por esa persona. Y les voy a decir el nombre de su compañera Pamela Ticona, supo
cada vez que veo los trabajos de su compañera, me agradan mucho porque se dedica en algo tan simple, pero a la vez tan expresivo. Después, pero vamos al hecho y también a lo correcto. Son muy bonitos los trabajos que presenta su compañero, pero nosotros tenemos que tener claro una cosa, que cuando es un trabajo monográfico es un documento formal y tiene ciertas partes, ciertas pautas. Entonces tiene una manera como se redacta. Quizás esas presentaciones que hace su compañera sirven para los trabajos que son solamente conceptualización de algunos temas. Pero cuando es un trabajo monográfico, pues consiste en varias partes, varias etapas, donde ustedes tienen que ir quemando, por ejemplo, objetivos. Objetivo general, objetivo específico, fundamento, introducción, marco teórico, conclusiones, resultados, bibliografía. Y esas partecitas, pues, tienen que ir de manera formal en un trabajo. Pues al inicio del semestre se les dijo, estas son las partes de un trabajo monográfico. Y cuando es un trabajo monográfico, pues presenta al menos una carátula y el contenido del trabajo. Pero cuando es un monográfico es porque va a ser un tema de investigación por parte de ustedes. Y muchos lo cumplen, muchos. Pero los demás, como les digo, a veces presentan, ni siquiera tiene carátula, no tiene ni bibliografía. Voy a pensar que esa persona es una persona erudita que todo lo sabe y no necesita de bibliografía para que se pueda orientar. Ya, chicos, creo que con esto cerramos este tema. Yo solo les pido de que traten de ser cumplidos con sus obligaciones, porque eso es las características que presenta una persona que al menos se esmera en hacer sus propios trabajos, hacer suyo lo que ustedes presentan. Como les digo, de todos los trabajos, que me gustan y veo, destaco esa característica de sus compañeras. No digo que ustedes sean como su compañera, porque eso es ella. De repente ustedes pueden tener otras características que sobresalgan. Más aún si ustedes conocen bien el tema y ya empiezan a empaparse de muchos otros aspectos. Como por ejemplo, hay palabras que ponen en el trabajo y a veces ustedes, estoy absolutamente seguro que ni siquiera saben qué significa. Y solamente lo ponen porque era un copy-page. Pero de ahí es de donde nacen los sinónimos para poder mejorar nuestra dicción en la elaboración de un trabajo. Creo que estamos claros, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, tengo una inquietud. Sí. Bueno, y ahora ya entendí un poco acerca de lo que he explicado acerca de la presentación de los trabajos. Como tengo muy bien entendido, usted ya nos explicó con anticipación que su forma de... en la presentación de los trabajos de la semana pasada, si no me equivoco, usted mencionó 1 hora para entregar los 2 trabajos que había dejado de monografía, que era de los envases y el otro era sobre los aerosoles. Aerosoles. Ya. Bueno, en caso, es decir, en mi persona, yo lo mandé el trabajo a las 8:19, 8:20 más o menos. Ya. Lo mandé fuera de tiempo. Ya. Hablé con usted, le comuniqué el problema que tuve porque justamente teníamos un curso que habíamos llevado, que estábamos llevando, que era de 5 a 8 de la noche. ¿Ya? Y bueno, yo le expliqué, le mandé por internet, le había explicado la razón por la cual le había enviado el trabajo un poco tarde. A excepción de eso también, como sabemos, la plataforma había caído y la plataforma volvió a funcionar solamente un día, el cual yo he enviado el trabajo por la plataforma
el trabajo de aerosoles, no sé si usted lo recibió, porque yo consulté con dirección y me dijo que toda la información que estaba en plataforma se ha eliminado y que no se podía recuperar. Y justo también las diapositivas de las clases que esté enviado por plataforma estaban ahí incluidas, pero al momento de descargarlas no se podían, porque estaban eliminadas. Creo que estaban, si no me equivoco, en PDF. Y no se podía descargar las informaciones de todas las clases. Solamente tengo la clase número 5, la 6 y la clase que usted nos pasó, que era de la primera hasta la cuarta y la séptima, nada más. Nos faltarían solamente las clases 8, las clases de la semana pasada, e incluso hay las clases para los compañeros que son de horario diferido, que son de las videoconferencias. Incluso me he dado cuenta que a veces no están las clases subidas a la plataforma, bueno, en el canal de YouTube que tiene el instituto. Yo quería saber cómo sería en ese aspecto de la información. Gracias. Sí, me recuerdo que me enviaste el mensaje y todas esas personas que en este caso tienen la eventualidad del curso que se ha dictado por el instituto, pues sí o sí tienen un grado de tolerancia por el tema que ustedes están ocupados hasta ese momento. Y pueden enviar el trabajo ni bien se desocupan, porque son personas que se están dedicando en su educación. Yo estoy a favor de que todos los que se dediquen más en conocer un poco más de algunos otros aspectos de Uy, me rebotó el Zoom. Por favor, a la dirección, si me pueden poner el anfitrión, porque Gracias. Entonces, yo les voy a apoyar a todas las personas como les voy a decir al inicio, hacen un esfuerzo por estar tanto en sus labores como en la clase de acá. Entonces, yo les agradezco bastante a las personas y con justa razón, yo les voy a esperar el momento que lo más pronto posible, y bien se desocupan, porque hay que valorar bastante el esfuerzo que todos ustedes están haciendo, sin ánimo de menospreciar a las otras personas que también tienen el suficiente tiempo para poder enviar el trabajo. Entonces, yo con todo el gusto del mundo, yo a todas esas personas, yo las voy a apoyar. Eso no tengan duda. Pero todas aquellas personas que todas las veces cuando van a presentar, justo ese momento se malogra el internet. Justo ese momento me pasó esto, me pasó lo otro, me pasé X motivos. Fácil es decir un montón de motivos, pero el tema es de que seguimos haciendo lo mismo y seguimos siendo displicentes con nuestros temas personales, en este caso en el tema académico. Entonces yo les sugiero, chicos, que por favor a todas esas personas pónganse un poquito el empeño para que puedan superar esos impases y hacerlo con prevención y no estar en esos temas de que si tuve esto, no pasó esto, o se me presentó esto, o qué sé yo. ¿Ya? Referente a la clase de la semana pasada y la de hoy, ya la voy a colgar y la voy a mandar por el WhatsApp a todos ustedes. Esta clase más va a ser un tema hablado, para que puedan ustedes también buscar un poco de la información que se plasma acá, porque a veces muchos de ustedes se quedan solamente con la información que está en la diapositiva, pero de ahí no más agarran otra literatura. ¿Ok, chicos? Profesor, ¿podría usted volver a subir las diapositivas de las clases anteriores a la No se plataforma? preocupe, no se preocupe, yo les subo con todo el gusto del mundo al WhatsApp. A la plataforma sería preferible, ya que está funcionando de nuevo. Verdad, ya la plataforma está bien, ¿no? Sí. No te preocupes, por la plataforma también le voy a subir. Listo. ¿Alguna otra inquietud?
por parte de ustedes para hablar ya del tema de hoy día y superar estos inconvenientes. Profesor, una consulta. ¿Vas a volver a colgar todas las diapositivas de esta, o sea, de toda esta fase? Porque la vez pasada sí mandó usted o sea, las diapositivas, pero me di cuenta que eran ya, entre ellas había 3 diapositivas ya pasadas. Claro, es que me habían pedido que cuelgue todas las diapositivas, por eso. Ah, o sea, pasadas me refería a la primera fase. Como la primera fase, no te entiendo. Eh, esta es ya la segunda, después del examen estamos empezando otra fase, ¿verdad? Ah, claro, la segunda unidad, ¿te Ah, claro. refieres? Sí, 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 Ah, ya, porque ya. las diapositivas habían llegado ya de la primera Sí, sí, de unidad. la primera unidad, sí, pero de todas maneras me habían pedido sus compañeros que lo publique todo, por eso les mandé todo. Ah, ya, ya, gracias, profesor. Y chicos, entonces vamos a continuar con la clase de hoy día. Si no hay ningún otro inconveniente, por favor. A la duda de mi compañera, se estaba refiriendo acercamente de las diapositivas que usted subió, profesor, al WhatsApp, que fueron de la primera clase, bueno, de la primera De la fase, primera que unidad y de la segunda sí, unidad. sí, pero usted nos entregó, bueno, las diapositivas que subió al WhatsApp fueron de la primera fase, que fue historia de la tecnología, buenas prácticas, Claro, todas las tecnología. subí, todas las subí. No, no subió todas, profesor, solamente subió 7 Hay diapositivas. diapositivas que no las subió, profesor. He estado mirando más o menos los videos, o sea, ya los videos grabados, las conferencias grabadas, y hay clases que no había, no había se mandado esas diapositivas. Exacto. ¿Me podrías especificar cuál, por favor? Porque A yo ver, las envié. lo que tengo entendido que nos faltan las diapositivas de cremas. ¿Ya? La otra diapositiva fue, si no me equivoco, la última de la semana pasada, que era de estabilidad y vida útil. Ah, de la semana pasada todavía no, pues. Sí, Todavía no la subí. Eso sí, es la clase 8. sí, esa sí, la clase número 8. Sería la clase, la que tenemos ahorita, bueno, la que ha subido ha sido la clase número 5, que ha sido formas de amidación cutánea. Sí. La clase número 6 que faltaría, la que no pudo subir. La clase 7 que fue aerosoles. Y bueno, creo que si no me equivoco fue la otra clase, creo que fue la segunda parte de aerosoles, que fue la clase Claro, 7. La clase claro, para 8, en 2 clases. sí, exacto. Y la clase Una sola 8, diapositiva. exacto. Y la última clase que ha sido la clase de la semana pasada, que aún todavía no ha subido la diapositiva. Claro, no la subí todavía. Porque estaba esperando la plataforma. Pero ahora que me ha hecho la observación tu compañera, sí tiene razón. La plataforma ya está hábil para poder subir la información. Sí. Bien, chicos, ¿algún otro comentario por parte de ustedes? Y damos cerrado este impasse. Listo, continuamos.
Profesor, creo que se le apagó su micrófono. Profesor, no se lo escucha. Sí, sí, tiene toda la razón, se había apagado. Es que está medio raro mi Zoom. Como les decía, chicos, pongo en base en la vida útil, como ejemplo solamente de PVC, porque es uno de los materiales que se utilizan para poder poner los medicamentos dentro de estos materiales que se utilizan. Pues conocemos los envases primarios, secundarios, los envases mediatos, inmediatos, que solamente son puros sinónimos para la descripción de este tipo de materiales. Entonces, y en el mundo donde ahora nos desempeñamos, muchos de ustedes ya tienen experiencia laboral en algunos establecimientos farmacéuticos. Pueden ver que hay todo tipo de materiales. Por ejemplo, Julber, creo que está ahorita en horas de trabajo. La dicloxacilina, ¿en qué tipo de material se carga el blister? Aluminiado, profesor. Ahí está. Ese es el tema. Por ejemplo, siempre hemos visto la dicloxacilina que se guarda en este tipo de envase para recubrir, porque tiene ciertas características. El motivo por el cual también va en esto. Cierta bibliografía indica de que estos materiales son por los que recubren la protección solar. Y este tipo de materiales, como son antimicrobianos, pues necesitan ciertas características especiales, donde a veces no toleran el paso de humedad, el paso de la temperatura, entonces lo mantienen una temperatura constante ahí en este tipo de fase. ¿Ya? Como les digo, hablando un poco de la historia, dice que para muchas empresas farmacéuticas el material de empaque era considerado como el último paso en la fabricación de un medicamento, pero ahora es considerado como parte del desarrollo de un producto. ¿Por qué? Porque, como les decía, ahora la necesidad es que el medicamento llegue en óptimas condiciones al consumidor, en este caso el paciente, y necesitamos que tenga la efectividad que uno espera. Es por eso que dice lo siguiente: un empaque en el ámbito farmacéutico no debe interactuar ni física ni químicamente con la formulación de manera que no altere la calidad del producto, pureza o su contenido más allá de los límites permisibles. Entonces, tiene que ser una función netamente solamente de guardar las propiedades que contiene el medicamento, pero a la vez no tiene que interactuar cuando hace contacto con el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, de los límites permisibles, tenemos que considerar también, chicos, la estabilidad de los productos farmacéuticos. Y eso hemos estado viendo la semana pasada. ¿Por qué la estabilidad? Porque en la estabilidad vamos a ver que una parte depende de los factores ambientales, tales como la temperatura, la humedad, la luz ambiental o la luz solar. Porque en cierto modo, en muchas zonas de nuestro país, los medicamentos pues sufren una degradación por las altas temperaturas. Como la semana pasada poníamos el ejemplo del Dolonet, que es una cápsula blanda y que a muy altas temperaturas pues se degrada, pierde su consistencia y ese producto pues se va deteriorando. También tenemos que considerar los factores relacionados con el producto, tales como las propiedades químicas y físicas de las sustancias activas, y de los excipientes
pero más que todo de la subjetiva que nosotros tenemos como principio activo. La forma farmacéutica también tiene un factor muy relevante en el proceso de la fabricación, la naturaleza del sistema del cierre del envase y las propiedades de los materiales del empaque. Y eso es el tema que ahora nos compete ver. En tal sentido, la elección del empaque puede tener un efecto profundo sobre la estabilidad de los productos farmacéuticos. O sea, es determinante sí elegir la calidad del producto en el envase para poder recubrir el medicamento. Por ejemplo, en la selección del material apropiado debe estar ejecutada no te preocupes, Rosa. La clase va a quedar colgada para que puedas describir mejor lo que estamos hablando. Como les decía, la selección del material apropiado debe ser ejecutada de acuerdo a la aplicación del producto. En tal sentido, la razón más importante para introducir el blister como material de acondicionado fue ofrecer a los pacientes una dosis unitaria. O sea, para poder dividir las dosis en distintos tiempos. Puede ser que el medicamento no tolere cuando todo está expuesto, o puede ser que se deteriore de manera más rápida. Entonces, ¿cuán importante es elegir bien el material que se va a utilizar para el envase del medicamento? Ahora, características del material de empaque primario. El material de empaque primario es definido como el envase que contiene el medicamento y está en contacto directo durante toda la vida útil de este, por lo que cualquier interacción física o química con el contenido puede alterar su potencia, pureza y o calidad. El material usado para formar la cavidad del blister es típicamente un plástico. Entre estos tenemos, y aquí viene la gama de productos que se utilizan para poder resguardar al medicamento y poder tener las características de eficacia que se necesita al momento de utilizarlas. Vamos a ver el PVC, más conocido como el policloruro de vinilo. El policloruro de vinilo es producido por la polimerización del monómero de cloruro de vinilo. ¿Ya? Es rígido. El PVC rígido es un material claro, aunque tiene baja transmisión de vapor de agua. O sea que muy poco pasa el calor a través de este material. Proporciona poca barrera contra la humedad y se emplea cuando el producto no requiere de la protección eficaz de la humedad. Después, indica de que presenta excelentes propiedades termoformables, buena resistencia química, baja permeabilidad a los aceites, a las grasas y a los saborizantes,
de bajo costo y es uno de los materiales con mayor capacidad de aditivación y más formulado, que lo hacen un material muy versátil para satisfacer los requerimientos de muchas aplicaciones en envases. Por ejemplo, ser formulado para bloquear longitudes de ondas ligeras específicas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene tolerancia a la luz ambiental. Estas características hacen que el PVC rígido, el material de empaque de mayor uso. El grosor del PVC usado se determina por la profundidad y el tamaño de la cavidad que se formará. Las láminas comunes usadas en la industria farmacéutica se extienden de 7.5 a 15 milipulgadas, o sea, 190 a 380 micras. O sea, ese material que ustedes ven que se utiliza, por ejemplo, en resguardar, por ejemplo, el paracetamol, pues ese material es el policloruro de vinilo. Y que creo que muchos de ustedes habrán visto muchos medicamentos que tienen esta recubierta de plástico. Pero en realidad es un polímero. Creo que aparte de Julber, también otra señorita he visto que está en un establecimiento. A ver si nos puede describir qué otros medicamentos tienen este contenido de medicamentos y están dentro del policloruro de vinilo. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Digna Quispe-Sonjo. De acuerdo a los ejemplos en qué medicamentos podemos encontrar ese material, el policloruro de vinilo, tenemos muy aparte del paracetamol, hay en tabletas en amoxicilina, hay en tabletas así que vienen en dúo, como el amoxiclin, el broncomoxiclin, también el sulfalut balsámico. Varias tabletas, así. Eso es lo que les podría mencionar cortito. Muchas gracias. O sea, por eso es que indica de que el policloruro de vinilo es el material que más se utiliza en la recubierta, o más conocido como los blister. Entonces, ya saben cómo se llama el material que se utiliza para recubrir los medicamentos. ¿Ya? Después, vamos a ver el policloruro de vinilideno, ¿ya? También es un polímero producido por la copolimerización del monómero de cloruro de vinilideno con otros comonómeros como el cloruro de vinilo. La única ventajas son todas las que nosotros podemos ver, Julber, sobre el cloruro de vinilo, que son la característica más ventajosa, se podría decir que es el más económico de todos los polímeros que se utilizan para recubrir este tipo de medicamentos. Por eso es el más usado. Pero sus desventajas, como les estaba diciendo, es que tiene baja permeabilidad, tiene poca barrera contra la humedad. Eso es un tema, sí, un poco sobresaliente. ¿Por qué? Por ejemplo, en la humedad relativa que tenemos, por ejemplo, acá en la zona de Camaná, es de 55 a 60% de porcentaje de humedad relativa. ¿Ya? Entonces,
¿Cuánto es la humedad relativa en Arequipa? Oscila entre 25 y 30% de la humedad relativa. Entonces, quiere decir que los medicamentos que se estacionan en esta zona del país van a ser más propensos a que puedan absorber más humedad, porque acá es más, el porcentaje de humedad relativa es mucho más elevada. En tal sentido, ya sabemos que esa es la característica que no es muy ventajosa para ese tipo de medicamentos. De igual modo, sucede, como les decía, el ejemplo del Dolonet la semana pasada, que en la zona de la selva donde existe mucho, pero mucho calor, el calor donde excede de los 33 grados para arriba, cosa que nosotros no tenemos acá. Entonces, es perjudicial y se deteriora el producto y se malogra y perdimos. Perdimos el producto y nosotros somos los perjudicados. ¿Ya? Eso sería la principal desventaja y la principal ventaja de este tipo de polímero, de policloruro de vinilo. Después, hablando del policloruro de vinilideno, este producto es denominado comúnmente también como PVDC, así como está al inicio de la abreviatura. Si bien el volumen que representa en la lámina es pequeño, el PVDC desempeña un papel crítico porque puede reducir la permeabilidad al oxígeno y al vapor entre 5 a 10 veces comparado con la lámina de PVC. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que no va a tener ningún tipo de contacto el producto que está dentro porque se colocan los medicamentos en este blister a través de instalación al vacío. Y de esa manera no hay mucho oxígeno dentro del pequeño espacio del blister, ya que el oxígeno podría inducir a crecimiento bacteriano encima del medicamento. Entonces es un poquito más específico este polímero, el policloruro de vinilideno. Otro tema del policloruro de vinilideno es que se aplica en una capa y generalmente se coloca en contacto con el producto y al material de sellado. Los films o las láminas de PVC con PVDC son transparentes. Son transparentes, blandos, fuertes, con excelentes propiedades de barrera al oxígeno y otros gases, y con muy buenas características de adherencia. Chicos, les estaba diciendo al inicio de que voy a presentar así las diapositivas para que ustedes puedan observar, mejor dicho, explicar el contenido de los abreviados, y ustedes también puedan revisar más información en sus casitas sobre estos temas, para que ustedes también se vayan empapando. Sí, pues disculpen, me ha botado nuevamente el Zoom. No hay una buena señal aquí en la zona donde estoy. Disculpen, me dieron el anfitrión. Les estaba diciendo, he puesto las diapositivas así como solamente con la abreviación
del producto que vamos a describir para que ustedes puedan indagar un poco más sobre el tema y puedan empaparse del tema. No es que a la diapositiva le falta contenido. Es por eso que les estoy diciendo de que ustedes también tienen que buscar un poco más de información en sus casas sobre estos temas. ¿Ok? Como les decía, creo que se cortó en esta parte, los films o las láminas de PVC con PVDC son transparentes, blandos, fuertes, con excelentes propiedades de barrera al oxígeno y otros gases, y con muy buenas características de adherencia. O sea que se pueden fijar de manera de que no tengan ningún inconveniente ambos productos, tanto el PVDC con el PVC. Hay una manera de identificar la adherencia de los productos del PVC como el PVDC. Dice que se deposita sobre una lámina una gota de hidróxido de potasio más una gota de piridina. Es piridina o morfolina, cualquiera de los dos. Si la reacción presenta una coloración transparente, es el lado del PVC. Y si presenta un color marrón, es el lado del PVDC. Con esto vamos a poder identificar si si hay realmente los dos productos que se están adhiriendo para poder proteger mejor el medicamento. Ahora vamos a ver el PCTFE. Que a su vez, Profesor, disculpe, antes de pasar al siguiente tema, lo que estaba explicando del PVDC y del PVDC, he visto o sea, está hablando sobre las envolturas de lo que son los blisters, ¿verdad? correcto. Ya. Profesor, he visto, o sea, habla usted de unas transparencias, porque sí, he visto blisters que tienen transparencia, se podría decir, pero también hay blisters que tienen colores, o sea, que viene de color. ¿Cuál es la diferencia o el por qué? Color marrón, ¿no? O sea, no sé si ve aquí, tengo como un blister, y este es marrón, si se ve. Claro, a eso te digo, es marrón. Ajá. Ya vamos a llegar a esa Porque parte. son claros. ¿Ya? Entonces, Ya vamos a llegar a esa parte para poder identificar los colores, por qué varían. listo, profesor. Perdón, chicos, otra vez me ha botado el Zoom. Pero como les decía, ya vamos a llegar a esa parte para poder describir por qué tienen diferente color estos materiales y sus requisitos o su exigencia. Por ejemplo, ahorita vamos a ver STF. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Es un juego de palabras, se dirán ustedes. Pero el PCT es el fluoropolímero policloro trifluoroetileno. No es un trabalengua, chicos, ¿eh? Pero sí es el término que se utiliza comúnmente en la química. Ya, por ejemplo, este material es una lámina termoplástica hecha del polímero de fluoropolímero policloro trifluoroetileno. El film de este material es laminada también al PVC por una capa adhesiva entre el PVC y la película del fluoropolímero. O una capa de polietileno entre PVC y el fluoropolímero.
Una característica de este material es que las láminas de PVC con el fluoropolímero tienen más baja permeabilidad al vapor de agua que las láminas de PVC y PVC con PVDC. Dependiendo de la cantidad del fluoropolímero, se obtiene una barrera media a extrema contra la humedad. Comparando la permeabilidad al vapor de agua de una lámina de PVC de 250 metros y una lámina de PVC con fluoropolímero, la segunda lámina es 15 veces menos permeable. Esto quiere decir que va a poder haber más fracción. ¿Ya? Ahora vamos a ver el material del polipropileno. A causa de su forma, este material sirve como buena barrera contra la humedad, debido a que su estructura esferolítica cree una trayectoria ardua para que las moléculas de agua atraviesen. Entre las desventajas de su empleo, tenemos que las temperaturas requeridas para el termoformado y su posterior enfriamiento deben ser controladas con bastante exactitud. Presenta rigidez más alta que al PVC. Perdón, presenta rigidez más alta que el PVC. O sea, quiere decir que tiene más resistencia. Y es susceptible de contraerse luego del proceso de envasado. Además, las láminas de polipropileno requieren de otra maquinaria, porque son difíciles de emplear en una máquina estándar para blister. Y no se pueden procesar tan rápidamente como el PVC. Consecuentemente, el polipropileno no es utilizado comúnmente en los Estados Unidos, pero proporciona una alternativa económica y se utiliza poco en Europa como alternativa al PVC. El grosor de las láminas está entre 10 a 12 milipulgadas o en su efecto 250 a 300 micras de espesor. Ahora vamos a ver el PVC, aluminio y nylon. 3 capas. Este material se emplea para productos que son extremadamente higroscópicos o sensibles a la luz. ¿Ya? Es una barrera extrema con la humedad y consiste en 3 capas de PVC, cloruro de polivinil, aluminio y nylon. Entonces, esto por lo general se utiliza en medicamentos que absorben mucho la humedad, como podemos describir en algunos antibióticos, absorben con mayor facilidad el tema de la humedad. Y es por eso que algunos antibióticos también tienen unos plagos especiales, a comparación de los demás medicamentos. Y también algunos anticancerígenos. Después, tenemos el alupol, aluminio con polietileno. Ya estamos variando los productos que se pueden utilizar para otro tipo de medicamentos. Este aluminio con polietileno también tiene como característica que son extremadamente materiales que ayudan a proteger a los medicamentos que son muy higroscópicos y a su vez también son sensibles a la luz. Es por eso que al inicio le preguntaba a su compañero Juller, en el base está el
la dicloxacilina, y me dice que en tema de aluminio. Entonces, esas son las necesidades que tienen esos tipos de presentaciones. Es por eso que vemos todo tipo de medicamentos en distintos tipos de blisters. Ahora vamos a ver el polietileno. El polietileno de baja densidad es un polímero de cadena unificada. Este material es más suave, flexible y más claro. El polietileno de alta densidad esa es la otra variedad. Es un polímero de cadena lineal no ramificado, que es el polímero de baja densidad. Este material es duro, menos flexible, menos permeable a los gases, más resistente a componentes químicos, solventes y grasas. Ambos tipos son aprobados por la FDA para su empleo en medicamentos. Ambos son muy utilizados y sustentados en la FDA. Creo que ya sabemos que la FDA, ¿no? Creo que no estoy hablando en vacío. Presenta algunas desventajas de este material. Entre ellas podemos identificar que tiene alta permeabilidad a los halógenos libres. Y vemos que los halógenos son 7. Entre ellos pues conocemos al yodo, al cloro y algunos aceites esenciales o esencias. Eso es su desventaja. También otra desventaja podemos identificar que no puede ser empleado para productos que son sensibles al oxígeno. Entonces, eso es otra de sus características que pertenecen a las desventajas. Sí. ¿Quería intervenir? Bueno, seguimos con el tema. Entonces, eso es una de las características que se utilizan o las desventajas que tiene este material del polietileno. ¿Ya? Y el polietileno es lo que mencionaba su compañera. Por lo general viene de color marrón. ¿Por qué? Porque esos medicamentos son sensibles a la luz solar o se degradan a través de la luz solar. Es igual los medicamentos que vienen en frascos, la forma farmacéutica de jarabe. Algunos de esos vienen en recubierta color marrón. En tal sentido, quiere decir que si ese líquido como medicamento es expuesto a través de un envase transparente, puede ser que sufra una degradación en su composición química y ya no va a tener la misma eficacia que cuando tuviera un envase de polietileno de color marrón. Por ejemplo, hay características que recomienda la FDA para las condiciones de almacenamiento y que puedan ayudar a la vida del medicamento.
Entre esas características, estoy hablando en general de todos los tipos de envases, no solamente de polietileno, ¿ya? En estas características o predicciones, puedes identificar que en las condiciones de almacenamiento se debe almacenar en un ambiente controlado, a una temperatura entre 18 y 22 grados. Algunos medicamentos dicen que el medicamento no debe pasar de los 25 grados. Y respecto a la humedad, que tiene que ser la humedad relativa entre 40% y 70%. Pero mientras sea menos la humedad, el porcentaje de humedad es mucho mejor para que no afecte al medicamento. Por ejemplo, otra característica en el almacenamiento y que puede ayudar a la vida útil del medicamento es que se almacenan algunas bobinas con su empaque original, ya que la lámina puede atraer polvillo ambiental. ¿Cómo atrae el polvillo? A través de la atracción electrostática. Y también pues, otras partículas, es decir, que está atrayendo polvo. Otra condición de almacenamiento es que no se debe almacenar, exponer a la acción directa de luz solar, a pesar que esté en su envase original. Hay que considerar esto porque, como les decía, ese es el principal detalle de que tienen ese color o esa característica, ese envase, porque la mayoría, como tienen en su composición azúcares, jarabes, por lo general tienden a fermentarse mucho más rápido y degradan la composición química del medicamento en este caso. También evita someter a cambios bruscos de temperatura. Como les decía, el tema de la selva. La temperatura oscila mucho, tanto en aumento como en disminución de la temperatura. Por ejemplo, en el caso de Puerto Maldonado. ¿Qué es lo que pasa en Puerto Maldonado? Sucede que en el día, cuando va a haber cambios de estación, sucede que en el día puede haber una temperatura altísima de 36 a 38 grados y de un momento a otro empieza a llover. ¿Y qué pasa? Empieza a llover, llueve ya con un frío. Y de lo que estaban en 36, 38 grados, esa temperatura automáticamente baja hasta los 20 grados. Entonces, esos cambios bruscos también afectan a la calidad del medicamento. Peor aún si están expuestos. También otra condición de almacenamiento para ayudar a la vida útil es evitar someter a cambios bruscos, buena temperatura, y dejar temperar las bobinas a temperatura ambiente, por lo menos 24 horas antes de su uso. O sea, si está expuesto a temperaturas altas este medicamento, pues dejarlo a temperatura ambiente un día antes de anticipación para poder utilizar el medicamento. También, otra condición de almacenamiento que nos ayuda es que se puede emplear 2 láminas de PVC con PVDC antes de los 2 años. Y el PVC monolamina solo, el PVC con el fluoropolímero antes de los 3 años. Son características que nos ayudan a tener mejor cuidado en la elaboración de estos medicamentos. Es por eso que la fecha de vencimiento de medicamentos dicen, pues, diciembre del 2020, fecha de caducidad, diciembre del 2022. 2 años. O máximo. Y más largos años, quiere decir que están de otro material, del fluoretileno, fluoropolímero, con el polivinil, con el cloruro de polivinil.
Entonces, si tiene más edad para poder, más tiempo para poder conservar el medicamento, es decir, que tiene que estar cubiertas. ¿Ya? Ya tenemos el buen tips. También indica de que el almacenamiento, todos los fields o las láminas son inertes a condiciones estándar de temperatura y presión. Por ejemplo, ¿qué quiere decir condiciones estándar? O sea que va a poder mantenerse entre los 25 grados y un ATM. El ATM esto se mide la presión atmosférica para que tengan conocimiento. De ese modo, tolera las características el envase o el empaque del medicamento. Y si seguimos estos pasos, estas condiciones de almacenamiento y buen uso de los envases para los blister, nos va a poder dar una mejor estabilidad al medicamento y no va a perder las propiedades que uno espera en momento de ser utilizado. ¿Ya? Entonces, eso es el tema de poder utilizar apropiadamente el material que pueda recubrir los medicamentos y pueda ayudar también en caso de que ustedes lleguen a el uso de elaboración de estos medicamentos o fármacos, van a darse cuenta qué tan importante es la selección de estos materiales. ¿Ok? Después, había otro temita que quería compartir con ustedes, es sobre las características que deben ir también afuera del envase. En algunos casos del envase ¿cómo se llama? De los jarabes, ¿qué características deben tenerse afuera? Por ejemplo, en algunos casos, dicen, algunos requerimientos generales de envase y su tipo de duración o vida útil. ¿Ya? Por ejemplo, en el envase, ¿qué se necesita del envase? ¿Qué podemos necesitar de un envase, José Quispe? José Quispe. ¿Qué características quisieras que tenga el envase? Mayerly Paucara. Según lo que estás escuchando, ¿qué características quisiera que tenga tu envase? ¿O cuáles serían tus exigencias en el momento de elegir el material adecuado para envasar tus medicamentos? Sí, por favor. ¿Está Mayerly Paucara?
Rosa Gamero. Sí, profesor. ¿Qué características quiere que tenga el material para poder utilizar en la recubierta del medicamento? Según lo que hemos hablado de los diversos tipos de materiales. Tiene que ser, depende, pues, por ejemplo, así como usted dijo, ¿no? Que primero que esté en buenas condiciones. Después puede ser el envase de aluminio o de Pero PVC. quisiera que tenga el envase que tú vas a utilizar. ¿Qué quisieras que le confiera o que le proteja al medicamento? Que esté, por ejemplo, donde no le pueda entrar la luz solar o el agua. Ya. El agua. Que sean, por ejemplo, empaques de los envases para los productos que son fotosensibles. Muy bien. Ajá. Gracias, Rosa. Por ejemplo, ¿por qué les digo eso? Los requerimientos generales de los envases para la vida útil del medicamento. ¿Qué le pide el producto del envase? Resistencia a la luz, resistencia a los gases, resistencia a la humedad, resistencia a los tratamientos de estabilización microbiana. Esas características tiene que tener el envase que ustedes van a utilizar para que puedan tener una mejor estabilidad del medicamento también y nos puede ayudar a todos, en este caso en el tema de la industria. ¿Ya? Después, otras características en el proceso del envasado. ¿Qué se necesita? Que el coeficiente de rozamiento sea el adecuado. Ustedes saben que los medicamentos se transportan en el blister, lo trasladan de un lugar a otro. Y como se trasladan de un lugar a otro, pues paran friccionando con el empaque. Entonces, a eso les llaman coeficiente de rozamiento, que no deteriore el medicamento en su forma. Porque hay muchas veces que algunos medicamentos dentro del blister, a veces partidos por la mitad. Entonces, no ha tenido mucha resistencia o ha sido manejado de manera muy intensa, ya que tuvo que partirse la mitad del medicamento. ¿Ya? Otro detalle en el proceso de envase es la velocidad de sellado. ¿Ya? Después, otra característica en el proceso de envasado es el envasado en caliente. Y otro tema es la resistencia, otra exigencia es la resistencia de la soldadura en caliente. ¿Qué quiere decir eso? Soldadura le dicen cuando se unen los dos materiales, por ejemplo, el PVC con el PVDC. Entonces, a eso le llaman resistencia en la soldadura de caliente. Que no se separe, porque ese es el material que va a ayudar a recubrir el medicamento en este caso. A ver. Después,
En el proceso de almacenamiento y transporte del medicamento, como les mencionaba, que a veces se maneja de manera muy intensa, lo trasladan de un lugar a otro, cargándolo, y se mueven constantemente. ¿Qué se pide en el transporte del envase? Que tenga resistencia al apilado. ¿Qué quiere decir? Al almacenamiento o dentro del empaque inmediato. Resistencia al impacto. Si sucediera algo, una eventualidad, pues tuviera la resistencia de que no se deteriore o se parte de la mitad. También resistencia a la caída, porque puede ser que tenga una eventualidad y se caiga todas las cajas de los medicamentos. ¿Ya? ¿Y qué pide el consumidor de estos envases, de estos materiales? El consumidor lo que necesita es facilidad de abrir el blister. Resistencia al rasgado o a la fricción, como le estábamos mencionando hace un momento. También que tenga resistencia térmica, porque como estamos hablando también del factor de la temperatura, puede ser que este medicamento sea más propenso a deteriorarse en zonas donde hay altas temperaturas. Y también, ¿qué es lo que quiere ver el consumidor final? Quiere ver el medicamento que esté en óptimas condiciones. Entonces piden que el requerimiento sea del medicamento tenga una transparencia, en el caso del envase de transparentes, y que se pueda ver las características propias del medicamento. Porque muchas veces algunos medicamentos no tienen buena resistencia al rozamiento, a la fricción. Y es por eso que dentro del blister figura como polvillo, porque ya hubo un desgaste. Y esas son las principales exigencias que tienen estas características de los envases. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna consulta, chicos, para ir terminando la clase? Y por favor, les pido nuevamente que cuando se les soliciten los trabajos, traten de ser cumplidos, por favor. Viendo que no hay ninguna duda, chicos, voy por concluida la clase de hoy día. Y por favor, busquen más información sobre estos temas porque va a ayudar a que ustedes puedan desarrollarse más de repente en un examen. Ya, chicos, entonces damos por concluida la clase de hoy día y cualquier consulta, con todo el gusto del mundo yo les atiendo según sus necesidades. Profesor. Sí. Profesor, una consultita. No sé si de repente no escuché. ¿Cuándo nos va a evaluar usted? ¿Nos va a tomar Las un evaluaciones, examen? creo que la directora ya les dio algunas pautas sobre la evaluación, que el examen de la segunda unidad no se iba a dar por el problema de la plataforma. Y sí. Por eso es que les he pedido que elaboren el trabajo de la semana pasada para el lunes. No le escuché bien, profesor, disculpe. No, sobre la evaluación de la segunda unidad, que ya no se les va a tomar examen. Y
por ese motivo es que se les ha pedido que el trabajo que tenían que presentar el día lunes, eso iba a formar parte de su examen de evaluación. Va a suplantar ese trabajo a la nota del examen de evaluación. Ah, ya, profesor, gracias. Por eso les decía a todos ese día, si yo encuentro trabajos parecidos, con los mismos términos, yo a esas dos personas, o si son más, voy a ponerles a todito la misma nota que es mal. Porque no puede ser posible que ustedes tengan el mismo pensamiento, la misma característica, el mismo concepto, y no hayan ustedes hecho su propio concepto de lo que han leído, o su propio resumen. Sí, Julber. Profesor, tengo una consulta. Sí. He tratado de entender de que el trabajo que se iba a presentar el lunes es el que suplanta el examen de segunda fase. Sí. Y los trabajos anteriores vienen a ser de los aerosoles, de los envases. Eso es parte de las notas normales de sus trabajos que tenían que presentar. Y si por ahora mi persona, por ejemplo, no presentó el trabajo de investigación del lunes, no tengo examen cero. Presenta, como siempre se ha hecho, Julber, puedes presentar tu food y con eso la dirección autoriza y se te considera. Sí, pero tendría que haber otro tipo de trabajo. Primero presenta el food y después ya designamos responsabilidad. Sí, porque yo estaba aparte de eso, parte del horario diferido y no me aprobaron en horario diferido diciendo que eso tú tenía que hacer yo antes de la unidad. Porque como usted ve todos los días trabajo. No entiendo esa parte. Yo normalmente, particularmente yo mandé una solicitud a la dirección, cosa que no ha sido aprobada mi solicitud por temas de que yo debí presentar esa solicitud antes de en la primera unidad y no en la segunda unidad. Por temas de trabajo. Y por temas de la señal que es muy baja por acá, por donde trabajo. Por ese motivo, y no he sido aprobado en el horario diferido, o sí estoy, usted me puede decir, no estoy, tengo que estar presente en todas las clases. Ya. Entonces, por ese tema, el lunes, prácticamente el viernes yo no pude asistir a las clases, entonces me sorprendí el lunes recién con la tarea que había el lunes para presentar a las 8, cosa que yo no pude hacer. Por eso te digo, lo más apropiado, presenta tu justificación y con eso ya la dirección me va a enviar un mensaje y con eso ya designamos la responsabilidad que vas a hacer. Así que ya, profesor. Tranquilo y presenta tu food y con eso nosotros vamos a poder evaluar de otra manera. Pero el camino que se tiene que seguir es a través de la dirección presentando tu food. Ya, profesor, gracias, muy amable. Ya. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda? Profesor, en mi caso también puedo presentar mi food. ¿Quién eres tú, perdón? Katy. ¿Katy? Sí. Claro, tienes que presentar tu food. Ah, ya, muchas gracias, profesor. Con eso lo podemos considerar, pero presente justificando bien sus impases. Ya, gracias, profesor. Y la dirección, hasta donde tengo entendido, ellos también evalúan y yo también evalúo. Entonces, ¿qué tan factible es su food? ¿Procede, no procede? Y con todo el gusto del mundo nosotros les vamos a apoyar. Ya, gracias. Débora, ¿qué ha pasado contigo? Profesor, yo también trabajo y no he podido presentar el trabajo. Pero tú trabajas, pero el trabajo se ha dejado el viernes para el lunes. Sí, profesor, pero acá a veces se agarra y no agarra la señal donde estoy. Y a eso sí tienes que presentarle toda la dirección y decir lo que estás diciendo. Pero el caso de tus compañeros ha sido un tema excepcional de sus inconvenientes de internet.
No lo sé, por eso les digo, primero presenten su caso en dirección y ellos les van a evaluar si procede o no procede. Y en función a eso, ya vienen conmigo. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, chicos, para ir terminando? Profesor, buenas tardes. Buenas. Le quería consultar, en caso de los alumnos que han enviado la tarea minutos después de la hora pedida, ¿está considerándolo usted? Estoy considerando todos con su respectiva, todos los trabajos. Ya, profesor, gracias. ¿Algún otro comentario, chicos, para ir terminando? Bueno, viendo que no hay otro comentario, damos por terminada la clase de hoy día. ¿Ok? Gracias a todos y nos vemos la próxima semana y espero que virtualmente nos podamos dar nuestra chocolatada la próxima semana que estamos a puerta de Navidad ya. Chicos, nos estamos viendo, cuídense mucho y seguimos cuidándonos porque la pandemia todavía no acabó. Gracias, profesor. Hasta la próxima clase. Cuídese mucho. Cuídense mucho todos. Hasta la próxima. Gracias, Caterín. Cuídense mucho también, chicos. Cuídense todos, por favor.